Seguimos con la segunda parte. En esta segunda parte, lo que vamos a trabajar es aplicado a unas tablas de frecuencias que tenemos acá elaboradas. Este archivo fue el archivo que se envió la clase anterior, que ya ustedes lo pueden diligenciar. De esta manera nosotros vamos a calcular, ya tenemos la tablita de frecuencias. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular lo que es la media aritmética y además de eso vamos a calcular lo que es conocido como la moda y la mediana. Además de eso, nosotros tenemos por acá las fórmulas. En este caso, vamos a trabajar primero para datos no agrupados y vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Vamos a generar otra columna, simplemente voy a generar otra columna arrastrando acá. Voy a eliminar estos valores y aquí voy a colocar lo siguiente. ¿Qué es lo que voy a colocar? Miren lo que voy a colocar. Aquí en esta parte vamos a tener lo que es xi por fi minúscula, miren, para poder calcular lo que es la media aritmética. ¿Cómo vamos a calcular la media aritmética? La primera parte de lo que vamos a hacer es acá, un producto. Igual, tomamos la marca de clase y la vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. Presionamos Enter. Voy a quitarle esto, voy a arrastrar hasta la última clase y le voy a quitar el formato de porcentaje. Lo voy a dejar en número. Y aquí ya lo tenemos en número. Simplemente lo que hice fue cambiar el formato de porcentaje a número. Mire, si voy a inicio, en este caso está contabilidad, voy a cambiar mejor a número. Listo. Aquí ya tenemos el formato en tipo número que hemos hecho para cada una de las clases que tenemos. Tenemos 6 clases. Hemos calculado lo que es la marca de clase por su respectiva frecuencia absoluta, que esa es la primera parte. No hemos sacado eso. Después de eso, lo que debemos hacer es sumar todos estos datos para obtener lo que es la sumatoria de esa parte. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a aplicar simplemente una suma de todos esos datos. Y lo que tenemos hasta el momento es la suma de todos los datos. ¿Qué es lo que tenemos? Les muestro otra vez la presentación. Voy a regresar a lo que es la media aritmética. Miren que ella se calcula es una sumatoria. La sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Y al final realizamos una división entre la muestra. Entonces regreso acá al archivo. Aquí simplemente tenemos lo que es la suma que hemos sumado, cada uno de estos productos, lo que hemos sumado. ¿Qué falta hacer? Dividir este resultado que tenemos aquí entre la muestra, que la muestra en este caso es 50. Entonces voy a hacer doble clic y al final voy a colocar la división y voy a seleccionar la muestra. De esta manera selecciono la muestra y voy a presionar Enter. Y este valor que tenemos aquí es lo que es la media aritmética. Vamos a etiquetarlo. ¿Cómo lo etiquetamos? Simplemente voy a presionar clic derecho, voy a insertar comentario y le voy a colocar media aritmética. Ya tenemos el dato de la media aritmética, que es este valor que tenemos aquí, 6. Es decir, el promedio de todos estos conjuntos de datos es 6, que es la media aritmética.
Esta es la primera forma en cómo lo vamos a hacer. Y luego vamos a mostrar la variante, que es la segunda forma, que es utilizando fórmulas. Y otra variante que es utilizando un complemento de análisis de datos. Luego de eso, que ya tenemos esta parte, vamos a calcular lo que es la moda. La moda lo vamos a hacer aquí al lado, o vamos a seguir bajando acá para ver cómo podemos hacer la moda. Vamos a trabajar con la mediana primero. Vamos con la mediana. ¿Cómo sacamos la mediana? Voy a insertar un comentario en esta celda. La voy a llamar mediana. Voy acá a la otra, otro comentario. ¿Cómo insertamos el comentario? Me sitúo en la celda, clic derecho y me voy a donde dice insertar comentario. Y aquí voy a calcular la moda. Listo. Aquí tengo la media aritmética, aquí tengo la mediana y aquí tengo la moda. En este caso vamos a hacerlo de la siguiente manera. La mediana es el valor que contiene el 50% de los datos. Para eso nos vamos a concentrar en HI mayúscula, H mayúscula y la I. Entonces, me concentro en esta columna, que es la frecuencia absoluta acumulada. Y me voy a concentrar en donde encontramos el 50%. ¿En dónde encontramos el 50%? En esta parte. ¿Cuál parte es esta? La clase 3. Mire. Aquí están contenidos el 50% de los datos. Y me remito acá. Y esto me lleva que es a la clase 3, que la clase 3 está etiquetada con la marca de clase 6. Es decir, la mediana para este ejercicio es 6. Entonces aquí lo ubico y la escribo 6. Repito, nos concentramos en lo que es la frecuencia relativa acumulada. Creo que me había equivocado anteriormente, creo que dije frecuencia absoluta. Cuando hablamos de HI, es frecuencia relativa acumulada. Nos concentramos en esta columna, que es la frecuencia relativa acumulada. Mire que está en términos de porcentaje. Seleccionamos donde está incluido el 50%. ¿En dónde está incluido el 50%? Aquí en el 52%. Y me voy a la clase correspondiente, que es la clase 3, que contiene la marca de clase 6. Este 6 que está aquí, que es la marca de clase, viene a ser la mediana. Y la sitúo acá y acá lo escribo 6, mediana. ¿Cuál es la moda? Vamos para la moda. Nosotros vimos anteriormente que la moda es el dato que más se repite. En otras palabras, que la moda es el dato o la clase que tiene la mayor frecuencia absoluta. Entonces nos vamos a concentrar aquí en la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el dato mayor? Si miramos, el dato mayor es el 10, que corresponde a la clase 4, que está etiquetado con la marca de clase 7. Entonces este 7 que tenemos aquí es la moda. Entonces yo escribo acá y presiono el 7, entonces este 7 es la moda. Ya tenemos las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son? Aquí la media aritmética que dio 6, la mediana que dio 6 y en este caso la moda que dio 7. Ya los tenemos. Esa es la primera forma. Vamos de la siguiente forma. Entonces, de la siguiente forma, lo voy a hacer un poco por acá. Voy a escribir a partir de aquí. Entonces, medidas. Mejor lo voy a hacer desde acá. Voy a escribir aquí. Medidas de tendencia central.
Listo. Y esto lo voy a combinar y centrar en estas dos celdas simplemente para adecuarlo un poco estéticamente. Y voy a colocarlo un poco más grande aquí. Listo. Voy a agregarle ese formato. Listo, ya tengo este formato y aquí voy a escribir media aritmética. Mediana y moda. Y en este caso lo vamos a hacer con fórmulas. Ahora, ¿cómo lo hacemos con fórmulas? De la siguiente manera. Para la media, nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Entonces, para la media, nosotros vamos a utilizar lo que es la función promedio. Entonces, hacemos igual, promedio. Seleccionamos la función promedio. Seleccionamos todo el conjunto de los datos. Cierro paréntesis y presionamos Enter. Entonces tenemos el siguiente valor. Miren, si ustedes ven, aquí tenemos media aritmética 6,36. Pero si nosotros lo hicimos anteriormente, profe, y anteriormente usted nos mostró que nos daba 6. Entonces vamos a mirar si este número que tenemos acá de verdad es un 6. Porque hay veces que cuando estamos trabajando con Excel cometemos errores cuando estamos trabajando con cierto tipo de formatos. Y puede que aquí esté el 636, pero no se están mostrando esos decimales. ¿Cómo vamos a comprobar eso? Entonces miren lo que voy a hacer. Me sitúo acá en donde tengo el valor de la media aritmética, voy a inicio y voy aquí a la parte de número y le voy a agregar decimales. Miren que le estoy agregando decimales. Uy, me están apareciendo decimales. Miren, les agrego más. No, sí tiene la parte del 6,36. Y listo. Entonces, miren que el valor real es 6,36. Aquí nos mostraba anteriormente era 6. ¿Pero por qué mostraba 6? Porque los otros decimales estaban ocultos. No estábamos mostrando la parte decimal. Eso es un error que se puede cometer comúnmente cuando estamos trabajando con Excel. De que por error nosotros aplicamos el formato de ocultar decimales. Por eso es muy bueno comprobar cada uno de los resultados que nosotros tenemos de diferentes formas. Entonces miren, la media aritmética concuerda, 6,36. Acá anteriormente teníamos 6. Y aquí ahora sí nos está mostrando el valor de 6. De 6,36 lo hemos hecho con la fórmula, con la función promedio, que en este caso viene a representar lo que es la media aritmética. Vamos con la mediana. Vamos a trabajar con la mediana, vamos a trabajar con la siguiente función, mediana. Aquí tenemos mediana. Y vamos a seleccionar todo el conjunto de los datos. Cierro paréntesis y vamos a presionar Enter. Y aquí me dice que la mediana es 6, tal como lo habíamos deducido anteriormente, 6. Vamos ahora con la moda. Ve que tenemos moda 1, moda varios. En este caso, nosotros sabemos por el análisis de los datos que simplemente hay un solo valor, que es el mayor, que en este caso es la clase 7. Vamos a utilizar lo que es moda 1. Seleccionamos todos los datos, cierro paréntesis y presionamos Enter. Y aquí nos dice que la moda es 7. Miren. Y de la siguiente forma hemos comprobado los datos de la primera forma como lo tenemos. Aquí hemos utilizado funciones, pero estas funciones trabajan muy bien para lo que es datos no agrupados. Ojo, datos no agrupados.
vamos a hacer ahora lo mismo de otra manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar un complemento de análisis de datos. Para eso vamos aquí a datos y verificamos que nos salga acá análisis de datos. Si no nos sale análisis de datos, nosotros vamos a la siguiente parte. ¿A qué parte vamos? Vamos a archivo, nos vamos opciones, vamos a donde dice complementos y vamos aquí donde dice administrar complementos de Excel y le vamos a dar en este botón donde dice ir y vamos a seleccionar donde dice herramientas para análisis. Lo vamos a seleccionar y le damos en aceptar. Y eso comienza a cargar y ahora si miramos a datos, ahora aquí nos sale el complemento de análisis de datos. Entonces vamos a análisis de datos. Nos abre esta pequeña ventana y dentro de esta pequeña ventana vamos a darle donde dice estadística descriptiva. Aceptar y tenemos ahora lo siguiente. Nos pregunta por lo que es el rango de entrada. Estamos en esta parte. Pero miren, para poder utilizar esto, aquí nos pregunta algo muy esencial. Miren, rango de entrada. En el rango de entrada viene lo que es todo el conjunto de los datos. Pero miren, agrupados por columnas y aparece otro que dice filas. Si vamos a utilizar esta herramienta, nosotros tenemos que tener todos los datos en una sola columna o en una sola fila. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es agrupar esos datos en una sola columna de manera rápida. Entonces miren lo que voy a hacer. Simplemente voy a cerrar aquí y voy a tomar como variante que lo que voy a hacer es simplemente a estas columnas que tengo aquí las voy a agregar en la primera columna. Simplemente para mostrarle cómo utilizamos esa herramienta. Entonces miren, voy a copiar esta columna de aquí. La copio y se la voy a pegar acá abajo. Voy a copiar la siguiente columna y se la voy a agregar abajo de esta columna. Voy a copiar la siguiente columna, la agrego al final. Voy a copiar la siguiente columna y la agrego al final. Y ya tenemos todos los datos organizados en esta sola columna. Y ahora sí vamos a utilizar esa herramienta. Entonces miren, ahora voy a datos, análisis de datos, selecciono estadística descriptiva, aceptar, rango de entrada, voy a borrar esto que sale aquí y voy a colocar agrupado por, en este caso los agrupamos en una sola columna, dejo columna seleccionada, voy a seleccionar todo el conjunto de los datos, miren, selecciono toda la columna donde tengo los datos, regreso y voy a seleccionar un rango de salida. Por defecto sale lo que es en hoja nueva, vamos a cambiar a rango de salida y voy a seleccionar la ubicación. ¿Dónde la voy a seleccionar? Por aquí al lado, en esta fila de hoja, aquí en la primera, que me comience a partir de esta a situar los valores. Voy a volver y selecciono resumen de estadística y le damos en aceptar. Y cuando le damos en aceptar, miren, él genera columna 1 y me genera los valores. Miren lo que hace. En este caso nosotros estamos trabajando con estos. Voy a colocarles un color, el color que hemos estado trabajando. Voy a copiarle este formato. Vamos a copiar ese formato y se los voy a pegar a este. Y a este le voy a copiar el formato y se lo voy a pegar a estos dos. Entonces miren, estos son los valores que estamos trabajando. Miren, nos da la media 6.36, miren, la mediana 6, miren, 6, y la moda 7, de manera rápida. Y nos da otra serie de datos. También nos saca un cálculo del rango, que ya lo sabemos cómo hacer.
nos dice cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo, nos dice cuánto da la suma de todos esos valores, cuántos hay, que esta cuenta es lo que viene a ser la población o la muestra. Y nos dice aquí algo que vamos a ver más adelante, nos dice el error típico, nos dice la desviación estándar, la varianza, y esto es otro coeficiente de asimetría y estas cosas que esto no lo vamos a ver. Pero nos da más información. Y aquí tenemos de manera rápida lo que es el cálculo de la moda, la mediana y la media aritmética. Si ustedes miran, lo que se tuvo que hacer fue organizar estos datos, los datos que teníamos organizados de esta manera, en una sola columna. Lo que hice fue simplemente agregarlos debajo de esta columna. Por eso les recomiendo mucho que cuando vamos a trabajar con datos, lo recomendable es que todos los datos los organicemos en una sola fila o en una sola columna, para que sea un poco más fácil y podamos utilizar las herramientas de análisis rápido. Esto es la primera parte de cómo trabajamos con datos no agrupados, luego vamos con datos agrupados.